¿Qué tal, estimados televidentes? Esperando que se encuentren muy bien, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Teleclases en RTC, el programa que educa y entretiene. En este capítulo, hablaremos acerca de lo que es el Estado y la separación de poderes, un contenido destinado en principio a los jóvenes de enseñanza media, pero que, como siempre digo, todos en casa podrán apreciar, ya que es un tema en el cual los jóvenes y los no tan jóvenes debemos estar bien informados. Es por ello que hoy hemos invitado a un distinguido pensador de la antigüedad. Sí, de la antigüedad, quien, gracias a la gentil colaboración del profesor Binarius y su máquina del tiempo, ha podido hacer espacio en su apretada agenda y estar hoy con nosotros. Les presento, pues, al filósofo griego Arisócrates. Muchas gracias, amigos, muy agradecido. Muchas gracias por la invitación, profesor Sagaz. Bueno, es un privilegio y un honor para nosotros contar con la presencia de nada menos que un ciudadano de una polis griega. ¿Cómo estuvo el viaje en la máquina del tiempo? ¿Qué se siente viajar en el tiempo? Gracias. Mire, la verdad es que el viaje es bastante tranquilo, con una que otra turbulencia, pero se ve que uno va como por un túnel con rayos de luz y poco más que eso, ya que el viaje dura apenas unos segundos. Pero, ¿y no le impresiona poder viajar en el tiempo con una tecnología tan alejada de su época? La verdad es que sí me sorprende, aunque no demasiado. Hace unos años tuve ocasión de estar en la biblioteca de Alejandría, estudiando unos textos en los que se afirmaba que eran posibles estos viajes, por lo menos en teoría. Lo que sí me sorprendió es que el viaje me sacó abruptamente de la siesta que estaba durmiendo en el patio de mi casa, por lo que les sugiero a la producción del canal que para la próxima ocasión programen más cuidadosamente la hora del viaje, digo, como crítica constructiva. Es un buen detalle, y tomo nota de ello inmediatamente. Y bueno, espero que, en compensación por las incomodidades del viaje, sea de su agrado el tour con todos los gastos pagados que le hemos preparado aquí durante una semana en el siglo XXI. ¿Qué le parece? ¡Oh, excelente! Sin duda tendré cosas increíbles que contarle a mi esposa, hijos y sobrinos en mi regreso. Doy por hecho que seré trending topic en mi ciudad-estado. ¿Ciudad-estado? Eso se relaciona mucho con el tema que trataremos hoy, y para el cual ha sido traído a esta época. ¿Cómo? ¿Todavía hay ciudades-estado en el siglo actual? Bueno, no exactamente. Sin embargo, hemos mantenido y desarrollado el concepto de Estado. Es interesante que se haya mantenido el concepto. Cuénteme más. Precisamente, para ponerlo al día, a usted y también para que nuestros televidentes se puedan refrescar la memoria, los invitamos a apreciar la siguiente teleclase acerca de qué es el Estado. Adelante con el video. En la actualidad, Chile posee una estabilidad económica, social y política que lo posiciona como un país en vías de desarrollo. Aunque hay muchas cosas que mejorar, podemos decir que nuestro país está en una muy buena situación. Ahora hablemos de Chile como un Estado soberano. Pero, ¿qué significa ser un Estado? El concepto de Estado. Desde el origen de las civilizaciones, se ha entendido el Estado como un conjunto de funcionarios que administraban el poder sobre un territorio. Más tarde, en Grecia y en Roma, surgió la noción del grupo humano que poseía ese poder, los ciudadanos, y la forma en que se distribuía el poder entre ellos definía al régimen político. En realidad, ha pasado mucho tiempo y grandes pensadores y filósofos no se han preocupado tanto de definir concretamente al Estado, y más bien se ocuparon de los regímenes ideales de gobierno. El rey Luis XIV de Francia, quien en el siglo XVII decía: "El Estado soy yo", fue el máximo representante de la monarquía absoluta.
régimen que concentraba todos los poderes del Estado en manos del rey. Los pensadores ilustrados y especialmente Locke y Charles de Secondant realizaron importantes avances en una teoría del Estado, a la vez que criticaban a la monarquía absoluta. Podemos decir en torno a este tema que existen varias teorías que sintetizaban el concepto de Estado. Algunas de estas son: teoría pluralista. Es la teoría política dominante actualmente. Plantea que el poder del Estado se haya diseminado entre diversas instituciones y grupos de presión. En su accionar y sus reformas, el Estado intenta representar los intereses de los distintos grupos. La democracia existe a través de los grupos que controlan el gobierno y los que podrían hacerlo. Teoría marxista. Teniendo a Karl Marx como fundador, postula que el Estado se presenta en dos facetas: como instrumento de la clase dominante y como una fuerza política que tiene autonomía relativa para modificar los intereses del capital y modificar las condiciones en las que se desarrollan las relaciones de producción. Teoría elitista. Critica el Estado liberal, pero es contrario al proyecto marxista. Es la teoría de la nueva derecha europea y estadounidense. Plantea que el Estado es aquella comunidad humana que dentro de un territorio determinado reclama para sí el monopolio de la violencia física legítima. El gobierno es la dictadura de una minoría sobre la mayoría. La democracia liberal es, en el mejor de los casos, una forma de seleccionar dirigentes y de otorgarles legitimidad a través de elecciones. Nuestro país tiene una organización y funcionamiento que garantiza ciertos aspectos a su sociedad. Estos son los valores fundamentales de la nación, los cuales están inscritos en la Constitución Política del país. Según esto, el artículo 1 de la Constitución Política de Chile señala: las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. El Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos. Veamos también algunas características del Estado chileno. Tiene un carácter instrumental. Según la Constitución, el Estado está al servicio de la persona humana. Esto implica que el Estado no es un fin en sí mismo, sino un medio, un instrumento que tiene como finalidad favorecer el desarrollo integral de los seres humanos. Cumple una finalidad suprema: el bien común. El concepto de bien común que plantea la Constitución posee un carácter ético-humanista, ya que está en función de la dignidad y los derechos de las personas, buscando hacer efectiva la realización integral de cada una y de todas las personas que integran la sociedad en todas sus dimensiones. Posee deberes. El inciso final del artículo 1 postula los deberes del Estado. Entre esos deberes se incluye la seguridad nacional, la que debe ser entendida como la seguridad de la nación o del Estado en su conjunto, considerando la de los habitantes y sus derechos como personas, la del territorio y la del poder del Estado. A continuación, estudiantes, y como modo de cierre de esta teleclase, les presentaré un aspecto más señalado en nuestra Constitución. El Estado está al servicio de la persona humana, y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece. Hasta pronto, jóvenes. ¿Y bien? ¿Qué me dice? ¿Se parece todavía a su concepto de Estado? A pesar de que veo que han cambiado mucho las cosas, en mi opinión se mantiene lo esencial y lo que también definió mi antepasado Aristóteles, cuando dijo que el Estado es una asociación de hombres libres que reconocen un mismo gobierno. Así es. Se ha mantenido el concepto básico, pero con el enorme crecimiento actual de los países, se ha hecho más compleja su administración. Además, para mantener un equilibrio en el funcionamiento del Estado, se ha desarrollado la separación de los poderes. Sobre eso no está de más mencionar
que la separación de los poderes surgió precisamente en mi querida polis Atenas, donde un organismo llamado la Eleia realizaba las funciones judiciales, mientras que otro organismo llamado la Boule redactaba proyectos de ley y decretos que eran votados por el pueblo en una asamblea llamada Eclesia. Además, existía un cuerpo llamado los estrategos, que ejercían las funciones ejecutivas militares. Eso es muy interesante. Excelente aporte, don Arisócrates. Sin embargo, de las imágenes deduzco que la población ha crecido mucho, y como usted ha dicho, todo se ha vuelto más difícil de manejar. Por lo que imagino que la separación de poderes actual debe ser sumamente compleja. Así es, don Arisócrates. Todo es más complejo, aunque aún perdura la esencia que ustedes fundaron, como podremos apreciar en la siguiente teleclase, en la que, por cierto, aparezco yo presentando los hechos, aunque más joven y con menos canas, ya que los años no pasan en vano. Adelante con el vídeo. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Bienvenidos a un nuevo episodio de Teleclases. Mi nombre es Carlo Sagaz. Soy profesor e investigador en diversas áreas del conocimiento y he sido invitado a acompañarlos en este recorrido por la historia. He sabido que en las clases recientes han estado estudiando etapas muy relevantes de la historia de Chile, así como también las características del Estado, siendo este último tema el que continuaremos tratando hoy. Pues bien, en esta ocasión nos concentraremos en la llamada separación de poderes del Estado, que si bien es una característica básica de todo Estado moderno, ya había sido planteado como idea hace mucho tiempo atrás, en el siglo XVIII, por un filósofo francés que había reflexionado mucho sobre estos temas. Veamos. El Barón de Montesquieu fue un escritor y pensador político francés que desarrolló su obra en el movimiento intelectual y cultural conocido como la Ilustración. Montesquieu planteó que el poder no debería estar en manos de una sola institución o persona, como era en ese tiempo el caso de las monarquías, sino que debería estar separado en tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. El filósofo planteaba que solo de esta manera se podría limitar el uso arbitrario del poder y salvaguardar la libertad y los derechos de los ciudadanos. En nuestro país, ya en la época de la independencia, se comienza a aplicar el concepto de separación de poderes, el cual fue perfeccionándose y desarrollándose hasta llegar al moderno estado de hoy. Poder ejecutivo es el encargado de administrar el Estado. En nuestro país, este poder se encuentra en manos del presidente de la República. Poder legislativo es el encargado de la elaboración de las leyes que rigen la nación. Actúa a través del Parlamento o Congreso Nacional, que se encuentra compuesto por dos secciones, la Cámara de Diputados y el Senado. Poder judicial tiene como misión esencial administrar justicia a través de diversos tribunales en áreas tales como la justicia civil, laboral y familiar, teniendo como máxima y última instancia la Corte Suprema de Justicia. Esta separación implica que el ejecutivo, el legislativo y el judicial son poderes independientes entre sí, lo cual implica que ninguno de ellos puede tener todo el poder sobre los ciudadanos, lo cual evita los abusos y atropello a la libertad que tenían los regímenes monárquicos, donde todo dependía de la voluntad de un rey. En la actualidad, en nuestro país, las tomas de decisiones más importantes las lleva a cabo el Poder Ejecutivo, que tiene una función claramente establecida en las leyes. La función ejecutiva consiste en la toma de decisiones de la dirección del Estado, así como también administrarlo y dar cumplimiento a las leyes. De esto se desprenden dos subfunciones. Función política. Al presidente de la República le corresponde planificar y coordinar todas las políticas superiores del Estado, considerando criterios de eficiencia y equidad. Asigna responsabilidades y establece prioridades que dan sentido y orden al conjunto de políticas desarrolladas por el gobierno. Algunos ejemplos de esta función son la declaración de los estados de excepción, el ejercicio del derecho a veto, el manejo de las relaciones internacionales y el otorgamiento de indultos, entre otros. Función administrativa.
el Ejecutivo puede actuar para que una determinada ley se aplique a casos concretos y particulares. Esto lo realiza formalmente por medio de los decretos. Los presidentes de la República eligen a un grupo de asesores de su confianza, llamados ministros, quienes son especialistas en los diversos sectores que debe cubrir la administración del país. La separación de poderes ha sido, sin duda, un gran avance para llegar a una democracia moderna, y por ello seguiremos tratando aspectos de este tema en nuestro próximo episodio. Ahora es momento de que ustedes vean en mayor profundidad y detalle lo tratado hoy con la guía de su profesor o profesora. Antes de despedirme, deseo compartir con ustedes una reflexión precisamente del filósofo Montesquieu, quien manifestó una vez: para ser realmente grande hay que estar con la gente, no por encima de ella. Ténganlo en cuenta. Nos vemos muy pronto. Evitar la propagación del COVID-19 depende de cada uno y de las acciones cotidianas que realicemos. Al estornudar o toser, expulsamos partículas de saliva con alta carga viral. Para evitar su diseminación a las demás personas, toma las siguientes medidas. Cúbrete con el antebrazo o con la ayuda de un pañuelo desechable. Lávate las manos frecuentemente, siempre con agua y jabón, por lo menos entre 20 y 30 segundos. Evita el saludo de manos y besos o llevarte las manos a los ojos, nariz y boca, en especial si tienes las manos sucias. Evita compartir utensilios como cubiertos, tazas o botellas. Mantente al menos a 1 metro de distancia de las demás personas. Evita el contacto con personas que tengan síntomas de infecciones respiratorias. Si te proteges, protege a los demás, en especial a los grupos de mayor riesgo como los adultos mayores o enfermos crónicos. Por ti y por todos, Iquique se cuida. Un mensaje de la Municipalidad de Iquique. ¡Wow! Tienen una gran organización administrativa, pero se han mantenido organismos y roles que vienen desde mi época. Nosotros también tenemos senadores, magistrados y tribunales. Los romanos se quieren llevar todo el crédito, pero en realidad nos imitan en eso, y mucho más. Si hasta se visten y peinan como nosotros. Los muy copiones. Sí, es verdad. De hecho, hemos estado recibiendo mensajes de texto de nuestros televidentes diciéndonos que pensaban que usted era el emperador Nerón, con esa túnica y esa corona de laureles que lleva. ¿Ah? ¿Nerito? Otra vez me sale hasta en la sopa. ¿Nerito? Sí, bueno, mire, lo que pasa es que a Nerón todos le decíamos Nerito, ya que fue un alumno mío de muy niño, era muy travieso, con decirle que le encantaba andar haciendo fogatas en los lugares más insospechados. Así que llegó a ser emperador. Bueno, por desgracia para Roma, sí. Se cree que él la incendió para inspirarse y cantar tocando la lira. ¡Ay, qué desgracia! Solo alcancé a conocerlos de niño. Pensé que solo eran travesuras pasajeras, que con el tiempo se le pasaría. ¿Quién lo diría? De tantos alumnos que tuve, solo él salió así. Espero. Sí, no se preocupe. No tenemos noticia de ningún otro de sus exalumnos que tuviera mala conducta. Tranquilo. ¡Uf! ¡Qué bochornosa situación! No se preocupe, don Arisócrates. Nadie lo culpa a usted de eso. Tranquilícese. Bueno, si usted lo dice. En fin, pero por otra parte, no quiero dejar pasar la oportunidad de aclarar el otro tema de la corona de laureles. Esta que llevo la obtuve con un concurso de poemas en mi juventud, ya que con ella se premia en Atenas a los escritores, artistas, deportistas y guerreros destacados.
Por supuesto, los romanos también las usan. Ya le dije lo copiones que son. Es muy interesante. Bueno, retomando el tema, ya habrá podido deducir que los estados actuales pueden abarcar un país completo y no solo una ciudad, como en sus tiempos. Desde luego, profesor Sagaz. Y también deduzco que los estados de ahora deben tener una red administrativa inmensa para llevar los asuntos de los ciudadanos. Justamente. Por eso, y para ampliar esta información, lo invito a usted y a nuestros estimados televidentes a apreciar la próxima teleclase que aborda este tema. Adelante con el video. Buenos días, jóvenes. Nuevamente nos encontramos. Y como en la teleclase anterior, entramos al tema del Estado. Y del Estado chileno. Hay un montón de temas que se refieren a nuestro Estado, todas relacionadas al ámbito legal. Si quieren ser abogados, les podría interesar. Así que comencemos. Nuestro Estado, además de las características que vimos anteriormente, tiene una forma particular, o mejor dicho, una forma jurídica. ¿Qué es esto? ¿O cuál es la forma jurídica del Estado? Según el artículo 3 de la Constitución, y en su inciso primero sostiene: el Estado de Chile es unitario. La forma jurídica del Estado se refiere a la estructura y organización del poder que posee. Los estados se clasifican en unitarios y federales. Que el Estado chileno sea unitario significa que existe un solo centro político y gubernamental, y que las leyes que emanan de este centro político son aplicables en todo el territorio nacional. Así también, los gobiernos regionales actúan políticamente en forma independiente, pero de modo coordinado con el gobierno central. No olvidemos que Chile se divide en regiones, y cada una tiene una administración, y que el Estado unitario significa que todas deben rendir cuentas a este órgano central, que además es quien se preocupa de las relaciones internacionales y la defensa nacional, entre otras. Los órganos del Estado promoverán el fortalecimiento de la regionalización del país y el desarrollo equitativo y solidario entre las regiones, provincias y comunas del territorio nacional. Entonces, la descentralización administrativa ocurre cuando ciertas funciones públicas están distribuidas en el territorio y son ejercidas por ciertas entidades creadas por ley específicamente para ello, como los gobiernos regionales o las municipalidades. La desconcentración, por su parte, es la delegación de funciones del poder central en funciones administrativas o específicas sobre las cuales los órganos desconcentrados son los únicos que tienen competencia, como el Servicio de Impuestos Internos o el Servicio de Salud, donde no es necesario pedir permisos al poder central para realizar auditorías a empresas locales o campañas de vacunación en una zona determinada. Todo este sistema administrativo, la organización, los compromisos y condiciones que presenta y posee el Estado chileno tienen directa relación con lo que es nuestra soberanía nacional. La soberanía es el poder supremo en virtud del cual el Estado se dota de organización política y de autonomía legal, y se plantea frente a otros estados en un plano de independencia e igualdad. El Estado y la ciudadanía tienen un requisito que deben cumplir en todo momento: la defensa de los derechos humanos. El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Artículo 5 de la Constitución. Según esta disposición, los derechos de las personas son anteriores a la formación del Estado y superiores al poder estatal. La Constitución no crea los derechos humanos, solo los reconoce, garantizando el resguardo a los derechos humanos y a su ciudadanía, que debe hacerlos respetar y resguardar. Pasamos a un tema que se relaciona más directamente con el Estado y su organización. Nos referimos al Estado de Derecho. Pero, ¿qué significa Estado de Derecho? Este concepto alude a aquel estado en que tanto los gobernantes como los gobernados deben someterse a ciertas normas fundamentales obligatorias. Chile durante el siglo XIX estuvo administrado bajo el Estado de Derecho liberal,
en el que solo debía intervenir en seguridad y garantizar el cumplimiento de las leyes. El Estado Social de Derecho garantiza todo lo anterior, pero interviene más en la economía, porque su finalidad es posibilitar la igualdad social. El Estado incorpora a las funciones estatales la protección efectiva de los derechos económicos y sociales de la población, en la perspectiva de compatibilizar el capitalismo con el bienestar general de ésta. Todos estos elementos nos permiten formarnos una idea más amplia y completa de lo que significa un Estado, y de cómo está conformado nuestro país y su organización política y social, los derechos y deberes tanto del Estado como de los ciudadanos, y de nuestra responsabilidad en hacer de esta nación un espacio para el diálogo y el desarrollo de una sociedad tolerante y educada. No olviden que en Chile todos somos libres y cuidar esa libertad es tarea de todos. Ahora continuarán tratando estos temas junto a su profesor o profesora. Recuerden participar activamente en clases y estar comprometidos con su educación. Hasta pronto. ¿Y qué impresiones tiene sobre lo que acabamos de ver? ¿Qué cosas le han llamado la atención? Qué bueno. Son tantas. Veo multitud de cosas nuevas que han surgido al paso de los siglos. Tienen ustedes una organización muy compleja y abrumadora. También me llama la atención el concepto derechos humanos. En mis tiempos importaba más que los humanos andaran derechos, es decir, que fueran valientes guerreros, audaces, políticos u hombres sabios y virtuosos. Pero bueno, sé que es algo que tendría que asimilar en una estadía más larga en esta época. Sin duda. Sé que ha sido demasiada información en tan poco tiempo, don Arisócrates. Y hablando de tiempo, creo que ya se acerca la hora del cierre del capítulo de hoy. El tiempo. Esa gran paradoja. Porque es un devenir que no se puede detener. Y si se pudiera detener, no habría tiempo. ¡Wow! Interesante coincidencia. Varios siglos después de usted, el filósofo y teólogo San Agustín llegará a la misma conclusión. O sea que me cabe la esperanza de ser leído por un filósofo del futuro. ¡Wow! Que para nosotros es el pasado remoto. Esto del tiempo es muy complejo y daría para más de un programa, pero bueno. Sé que no será la última vez que lo tendremos de visita. Yo así también lo espero. Así como espero aprovechar al máximo mi breve estadía en este futuro remoto. Y así tener mucho que contar a mi regreso. ¡Un momento! ¿Qué ocurre? Si relato esta experiencia a mi regreso, lo más probable es que me tomen por loco. Creo que lo mejor será guardar un saludable silencio al respecto. Ya se me ocurrirá algo más doméstico para explicar mi ausencia. Estoy seguro de que con su sapiencia eso no será nada difícil. Don Arisócrates, le agradezco su honrosa visita y sus valiosos aportes. Y a ustedes, amigos televidentes, les agradecemos su sintonía y esperamos encontrarnos en un próximo capítulo de Teleclases en RTC, el programa que educa y entretiene. Hasta pronto. Espero que nos volvamos a encontrar pronto. Adiós.